Bienvenidos a un nuevo episodio de La Macabra Historia. Hoy vamos a adentrarnos en uno de los casos más perturbadores y misteriosos de la historia reciente de México. Una historia que muchos han intentado olvidar, pero que las sombras del pasado se niegan a dejar ir. Antes de comenzar, quiero advertirles que lo que están a punto de escuchar no es ficción. Es una historia real, documentada, que involucra la desaparición de 27 niños en circunstancias que desafían toda lógica y humanidad. Los nombres de algunos testigos han sido cambiados para proteger su identidad, pero los hechos permanecen inalterados, como cicatrices en la memoria colectiva de una comunidad. Si están sensibles o tienen hijos pequeños cerca, quizás este no sea el momento adecuado para escuchar esta historia, pero si deciden quedarse, les pido que permanezcan hasta el final, porque lo que descubrirán sobre la familia Herrera y su infame posada podría cambiar para siempre su forma de ver el mundo. ¿Por qué deberías quedarte hasta el final? Porque a diferencia de otras historias que has escuchado, esta revelará conexiones inesperadas con casos actuales de desapariciones infantiles. Información que nunca antes ha sido compartida en ninguna plataforma y que podría ayudarnos a entender y quizás prevenir futuras tragedias. Antes de sumergirnos en esta oscura historia, te pido un momento para apoyar a La Macabra Historia. Este canal se dedica a investigar y compartir casos reales que otras plataformas ignoran o temen abordar. Historias de personas que descubrieron algo terrible, que conocieron a alguien con secretos inimaginables o que sobrevivieron para contarlo. Si valoras este tipo de contenido, por favor suscríbete ahora mismo y comparte este video. Cada suscripción nos ayuda a seguir investigando estos casos y a hacer que estas historias lleguen a más personas que, como tú, buscan la verdad detrás de los misterios más inquietantes. Y ahora, adentrémonos en la macabra historia de los Herrera y la posada donde 27 niños desaparecieron sin dejar rastro. El pequeño pueblo de San Miguel Sinacantepec, ubicado a las faldas del volcán Nevado de Toluca, en el Estado de México, era conocido por su tranquilidad y por las impresionantes vistas montañosas que rodeaban sus calles empedradas. A principios de los años 90, la mayoría de sus habitantes se dedicaban a la agricultura o trabajaban en las fábricas textiles cercanas. Era un lugar donde todos se conocían por su nombre, donde las puertas rara vez se cerraban con llave y donde los niños jugaban en las calles hasta que el sol se ponía tras las montañas. En este escenario idílico apareció la familia Herrera en 1992. Eduardo y Magdalena Herrera, junto con sus dos hijos adolescentes, Gabriel y Sofía, se mudaron desde la Ciudad de México con la promesa de abrir un negocio que, según ellos, traería prosperidad al pueblo, una posada familiar con servicio de eventos para celebraciones. Recuerdo perfectamente el día que llegaron, relata doña Josefina Méndez, una de las residentes más antiguas del pueblo, ahora con 87 años. Fue un jueves de mercado. Eduardo era un hombre alto, de complexión fuerte, siempre vestido con camisas impecables a pesar del calor. Magdalena era más reservada, delgada, con un aire melancólico que contrastaba con la sonrisa permanente de su esposo. Los niños casi no hablaban, parecían dos sombras siguiendo a sus padres. La familia compró una antigua casona colonial abandonada en las afueras del pueblo. La propiedad, conocida localmente como la Casa de los Naranjos, por los árboles frutales que poblaban su extenso jardín, había pertenecido a una familia adinerada que la abandonó durante la Revolución. Por décadas permaneció vacía, alimentando leyendas locales sobre fantasmas y tesoros escondidos. En menos de 6 meses, los Herrera transformaron la deteriorada casona en la Posada del Nevado, un establecimiento que rápidamente ganó popularidad no solo entre los locales, sino también entre turistas provenientes de Toluca y Ciudad de México. Al principio todos estábamos encantados, cuenta Raúl Vega, quien en aquel entonces era ayudante del presidente municipal. Los Herrera generaban empleo, atraían visitantes
y participaban en las festividades del pueblo. Eduardo incluso donó dinero para restaurar el kiosco de la plaza principal. Eran el ejemplo perfecto de nuevos vecinos. Pero había detalles que, vistos en retrospectiva, deberían haber encendido alarmas. La familia rara vez permitía que extraños entraran a las áreas privadas de la posada. Gabriel y Sofía nunca asistieron a la escuela local. Según sus padres, recibían educación en casa. Y quizás lo más extraño, a pesar de su aparente éxito, casi no tenían fotografías familiares y evitaban las cámaras durante eventos públicos. Mi esposo trabajó como jardinero para ellos durante casi un año, relata María Torres, cuyos ojos todavía reflejan el miedo al recordar. Un día le pidieron que cavara unos hoyos profundos en la parte trasera del jardín, cerca de un antiguo pozo seco. Cuando preguntó para qué, le dijeron que planeaban plantar árboles de aguacate. Pero mi esposo me contó que vio a Eduardo arrojando bolsas pesadas en uno de esos hoyos una noche. Al día siguiente, el hoyo estaba cubierto y Eduardo le dijo que ya no necesitaban más excavaciones. El jardinero renunció una semana después, alegando problemas de salud. La verdad, según su viuda, es que comenzó a tener pesadillas recurrentes sobre niños llorando bajo la tierra. Durante los primeros 2 años, nada extraordinario ocurrió en Sinacantepec. La Posada del Nevado prosperaba, especializándose cada vez más en fiestas infantiles y celebraciones familiares. Los Herrera eran conocidos por su atención meticulosa a los detalles y por ofrecer precios sorprendentemente accesibles para familias de todos los niveles socioeconómicos. Lo que nadie sabía entonces era que estaban sentando las bases para lo que se convertiría en uno de los casos más aterradores de la historia criminal mexicana. Para 1994, la Posada del Nevado se había convertido en el lugar preferido para celebrar cumpleaños infantiles en toda la región. Con sus amplios jardines, juegos mecánicos, piscina climatizada y un pequeño zoológico con animales de granja, ofrecía un paquete completo que incluía desde la decoración hasta el entretenimiento. Mi hija Lucía cumplió 7 años en marzo de ese año y celebramos su fiesta allí, recuerda Claudia Morales con la voz entrecortada. Vinieron casi 30 niños. Los Herrera habían contratado payasos, magos y tenían un área especial con videojuegos que era la sensación entre los pequeños. Recuerdo que durante la fiesta, Sofía Herrera, quien ya tendría unos 16 años, estaba constantemente tomando fotografías. Cuando le pregunté si podría obtener copias, me dijo que era parte del servicio y que me las entregarían con el álbum de recuerdos una semana después. Claudia nunca recibió ese álbum. Cuando regresó a preguntar por él, Eduardo le explicó que habían tenido problemas con el revelado y que lamentablemente las fotos se habían arruinado. Le ofreció un descuento para su próximo evento como compensación. Este patrón, la promesa de fotografías que nunca llegaban, se repetiría docenas de veces con diferentes familias. Pero en un tiempo anterior a las cámaras digitales y los smartphones, pocos le dieron mayor importancia. Lo que hacía realmente único el servicio de la posada era su cuarto de aventuras, una habitación especial diseñada como un laberinto temático donde los niños podían jugar a las escondidas y vivir mini aventuras guiadas por Gabriel y Sofía. Esta atracción estaba ubicada en el sótano de la casona, un espacio amplio con múltiples habitaciones conectadas por pasillos estrechos. Mi sobrino asistió a 3 fiestas diferentes en la posada, cuenta Jorge Mendoza, quien trabajaba como policía municipal en aquellos años. Siempre regresaba fascinado con ese famoso cuarto de aventuras. Me contaba que era como entrar a otro mundo, con paredes que podían moverse, pasadizos secretos y habitaciones temáticas. Lo curioso es que decía que era mucho más grande de lo que parecía desde fuera, como si se extendiera más allá de los límites de la casa. Esta aparente discrepancia espacial cobraría un significado siniestro años después, cuando las autoridades descubrieron que el sótano de la posada conectaba con un antiguo sistema de túneles que databan de la época colonial,
originalmente utilizados para almacenar mercancías y, según algunos historiadores, para ocultar tesoros durante las frecuentes revueltas del siglo XIX. Otra característica peculiar de las fiestas en la posada era la insistencia de los Herrera en que los padres podían descansar durante las celebraciones. Habían acondicionado una sala especial para adultos en el extremo opuesto de la propiedad, donde ofrecían bebidas, botanas y proyectaban películas para entretener a los padres mientras sus hijos disfrutaban de la fiesta. Te hacían sentir que estabas de vacaciones, recuerda Antonio Gutiérrez, quien llevó a su hijo a una fiesta en abril de 1994. Eduardo, personalmente, me insistió que me relajara, que ellos eran expertos en cuidar niños y que tenían suficiente personal para supervisarlos. Incluso recuerdo que Magdalena mencionó que era importante que los niños tuvieran su espacio para socializar sin la presencia intimidante de los padres. Esta separación estratégica entre padres e hijos, que en su momento parecía un servicio adicional, era en realidad el primer paso de un plan meticulosamente diseñado, un plan que culminaría en la tragedia que cambiaría para siempre el destino de Sinacantepec. Durante casi 3 años, la Posada del Nevado operó sin incidentes reportados. Los Herrera se habían integrado perfectamente a la comunidad, participando en eventos locales y ganándose la confianza de autoridades y vecinos por igual. Nadie cuestionaba sus métodos ni sus antecedentes. Nadie sabía que Eduardo Herrera no era realmente quien decía ser. El 15 de junio de 1995 ocurrió el primer incidente que, retrospectivamente, debió haber alertado a toda la comunidad. Durante la fiesta de cumpleaños de los gemelos Ramírez, 2 niños de 5 años desaparecieron momentáneamente. Fueron encontrados después de una búsqueda frenética de 40 minutos, desorientados y confusos, en un armario de limpieza cercano a los baños. Cuando encontramos a Mateo y Lucas, estaban como adormilados, recuerda Carla Ramírez, madre de los gemelos. Les preguntamos dónde habían estado y solo decían que la señora de blanco los había llevado a ver unos cachorritos. Lo extraño es que no había ninguna mujer vestida de blanco trabajando ese día en la posada, según nos aseguró Eduardo. Atribuimos todo a la imaginación infantil y al cansancio. 2 semanas después, durante otra celebración, una niña de 7 años, Daniela Ortiz, desapareció durante casi 2 horas. Cuando finalmente apareció, caminando desorientada desde el área del jardín trasero, estaba pálida y no recordaba dónde había estado. Sus padres notaron que su vestido, antes inmaculadamente limpio, tenía manchas de tierra en los bordes. Mi hija no era la misma después de ese día, afirma Teresa Ortiz, su madre. Comenzó a tener terrores nocturnos, a mojar la cama, y desarrolló un miedo irracional a los espacios cerrados. Cuando intentábamos hablar con ella sobre lo sucedido, se cerraba completamente o comenzaba a llorar de manera descontrolada. Los Ortiz llevaron a Daniela a varios psicólogos, pero ninguno logró que la niña hablara sobre lo ocurrido aquel día en la posada. Uno de los especialistas sugirió que podría haber sufrido algún tipo de trauma, pero sin detalles específicos era imposible determinar su naturaleza exacta. A pesar de estos incidentes, la reputación de la posada no sufrió mayores daños. Eduardo Herrera siempre tenía explicaciones plausibles. Los niños se habían perdido jugando, se habían quedado dormidos en algún rincón durante las actividades o simplemente habían explorado áreas de la propiedad que no estaban incluidas en el recorrido. Incluso instaló más iluminación y contrató personal adicional para supervisar las áreas de juego, lo que pareció confirmar su compromiso con la seguridad infantil. Sin embargo, estos casos fueron solo el preludio de lo que estaba por venir. El verdadero punto de inflexión ocurrió el 10 de septiembre de 1995, durante una fiesta particularmente grande que reunió a niños de 3 diferentes escuelas primarias de Toluca. Ese día, aproximadamente 70 niños y 40 adultos acudieron a la posada para celebrar el inicio del año escolar,
un evento organizado por la Asociación de Padres de Familia del Colegio Hidalgo. Fue un caos desde el principio, recuerda Felipe Cortés, uno de los organizadores. Había demasiados niños para el espacio disponible, a pesar de que los Herrera nos habían asegurado que podían manejar grupos grandes. La música estaba demasiado alta, los animadores llegaron tarde y varios de los juegos inflables se desinflaron a mitad del evento debido a problemas con los generadores. En medio de esta confusión, 5 niños, 3 niñas y 2 niños, todos entre 6 y 8 años, desaparecieron. Al principio nadie se alarmó demasiado, continúa Felipe. Con tantos niños corriendo por todas partes, era normal que algunos se alejaran momentáneamente del grupo principal. Pero cuando pasó 1 hora y luego 2, y los niños seguían sin aparecer, comenzó el pánico. La búsqueda se extendió por toda la propiedad. Padres, empleados e incluso otros niños formaron grupos para peinar cada rincón de la posada. Eduardo Herrera personalmente dirigió uno de estos grupos, mostrándose visiblemente preocupado y cooperativo. A las 8 de la noche, con la luz del día desapareciendo rápidamente, alguien llamó a la policía. Para cuando los oficiales llegaron cerca de las 9 p.m., la situación había escalado a una crisis completa. Decenas de linternas iluminaban el extenso jardín trasero, mientras gritos desesperados con los nombres de los niños perdidos rompían el silencio de la noche. Nunca olvidaré el rostro de esos padres, dice el entonces oficial Ramón Suárez. Es una expresión que he visto muchas veces en mi carrera. La transición del miedo a la desesperación y finalmente al horror cuando empiezan a considerar lo peor. La policía local, mal equipada para manejar desapariciones múltiples, solicitó apoyo a las autoridades estatales. Para medianoche, más de 50 oficiales, perros rastreadores y voluntarios peinaban la propiedad y sus alrededores. Los helicópteros llegarían al amanecer. Pero los 5 niños, María Fernanda Ocampo, Jimena Pérez, Carolina Navarrete, Alejandro Durán y Miguel Ángel Vázquez, nunca fueron encontrados. Antes de continuar con esta impactante historia, quiero tomar un momento para agradecerte por acompañarnos en La Macabra Historia. Si estás sintiendo escalofríos y quieres descubrir qué pasó con estos niños y cómo está conectado con casos actuales, necesito pedirte que te suscribas al canal ahora mismo y compartas este video. Cada suscripción nos ayuda a seguir investigando estos oscuros misterios que otros prefieren ignorar. Además, al compartir, estás ayudando a que estas historias lleguen a más personas que podrían tener piezas del rompecabezas que aún estamos intentando resolver. Ahora, prepárate para lo que viene, porque lo que descubrirás en los siguientes capítulos cambiará por completo tu percepción sobre este caso. Las desapariciones del 10 de septiembre desataron una investigación sin precedentes en la región. La Procuraduría General de Justicia del Estado de México tomó el caso y designó al experimentado fiscal Javier Domínguez para liderarlo. Con más de 20 años investigando secuestros y homicidios, Domínguez tenía fama de ser meticuloso y obstinado. Desde el primer momento, algo no cuadraba con los Herrera, afirmó Domínguez en una entrevista exclusiva para este reportaje, la primera que concede en 15 años. Su cooperación parecía excesiva, casi ensayada. Eduardo tenía respuestas demasiado elaboradas para preguntas que ni siquiera habíamos formulado completamente. Y Magdalena, ella apenas hablaba, pero sus ojos seguían constantemente a su esposo, como esperando instrucciones. La primera fase de la investigación se centró en descartar las explicaciones más simples, que los niños se hubieran perdido en los bosques cercanos, que hubieran sido recogidos por error por otros padres o que se hubieran escondido y quedado dormidos en algún lugar inaccesible. Pero a medida que pasaban los días sin noticias, estas posibilidades se fueron descartando una a una. Revisamos cada centímetro de esa propiedad, recuerda Luis Fuentes, uno de los investigadores. Utilizamos perros especializados, equipo de detección térmica,
Incluso trajimos espeleólogos para explorar unas cuevas naturales ubicadas a 1 kilómetro de la posada. Nada. Era como si esos niños se hubieran desvanecido en el aire. La atención se centró entonces en los Herrera. El fiscal Domínguez ordenó una investigación exhaustiva de sus antecedentes y lo que descubrieron envió ondas de choque por todo el departamento. Eduardo Herrera era en realidad Ricardo Álvarez Montero, un exprofesor de primaria de Sinaloa con múltiples denuncias por comportamiento inapropiado hacia menores. Había desaparecido en 1989 tras ser investigado por la desaparición de 2 alumnas en Culiacán. Magdalena era realmente Silvia Torres, su esposa desde 1985, quien había trabajado como enfermera pediátrica hasta que también desapareció junto con Ricardo. Lo más perturbador, Gabriel y Sofía no eran sus hijos biológicos. No había registros de su nacimiento ni documentación que probara su parentesco con los Herrera Álvarez. La teoría que comenzó a formarse era aterradora. Podrían ser niños secuestrados años atrás, criados y adoctrinados por la pareja para ayudarles en sus crímenes. Con esta información, el 22 de septiembre de 1995, la Policía Estatal realizó un operativo para detener a la familia Herrera. Pero cuando llegaron a la posada, encontraron el lugar completamente vacío. La familia había huido, llevándose consigo documentos, equipo electrónico y, según los vecinos, al menos 3 vehículos cargados con maletas y cajas. Fue un error táctico de nuestra parte, admite Domínguez. Debimos haber mantenido la vigilancia encubierta mientras avanzaba la investigación. Alguien debió filtrar información y los Herrera tuvieron tiempo suficiente para escapar. Lo que siguió fue una de las inspecciones forenses más extensas en la historia del Estado de México. Durante casi 3 meses, un equipo de más de 30 especialistas, incluyendo antropólogos forenses, criminólogos y arqueólogos, examinaron meticulosamente la posada del Nevado. Los hallazgos fueron escalofriantes. El sótano, donde se ubicaba el famoso cuarto de aventuras, resultó ser mucho más extenso de lo que aparentaba desde el exterior. Tal como había sospechado el sobrino de Jorge Mendoza, conectaba con un sistema de túneles coloniales que se extendían por casi 1 kilómetro bajo la propiedad y terrenos adyacentes. En uno de estos túneles, oculta tras una pared falsa, encontraron una habitación acondicionada como laboratorio fotográfico y estudio de grabación. Miles de fotografías, negativos y decenas de cintas VHS fueron confiscadas. El contenido era tan perturbador que varios oficiales solicitaron apoyo psicológico después de revisarlo. No puedo describir en detalle lo que vimos, dice Domínguez, visiblemente afectado aún después de tantos años. Solo diré que documentaba abusos sistemáticos contra decenas de niños diferentes, algunos claramente drogados o inconscientes. Los Herrera no solo organizaban fiestas infantiles, estaban produciendo material de abuso para una red internacional de pedófilos. Pero lo peor estaba por descubrirse. Durante la 4ª semana de excavaciones en el jardín trasero, cerca del pozo seco mencionado por el exjardinero, los investigadores encontraron los primeros restos humanos. Para cuando terminaron, habían recuperado los cuerpos de 27 niños, enterrados en diferentes épocas a lo largo de los 3 años que la posada estuvo operativa. La causa de muerte variaba, explica la doctora Elena Sandoval, quien lideró el equipo forense. Algunos presentaban signos de asfixia, otros tenían trazas de sedantes letales en sus tejidos. Varios mostraban evidencia de haber estado vivos durante semanas o incluso meses después de su desaparición inicial. El análisis de los restos reveló desnutrición, deshidratación y otros traumas que prefiero no detallar. La identificación de las víctimas fue un proceso doloroso. Solo 19 de los 27 cuerpos pudieron ser identificados positivamente. Entre ellos estaban los 5 niños desaparecidos el 10 de septiembre, así como otros 14 menores que habían sido reportados como desaparecidos
en diferentes localidades del Estado de México, Michoacán y Guanajuato entre 1993 y 1995. Los 8 cuerpos restantes nunca fueron identificados. Según las estimaciones forenses, algunos podrían haber estado enterrados allí desde incluso antes de la llegada oficial de los Herrera a Sinacantepec, lo que sugiere que la propiedad podría haber sido utilizada por la red criminal desde mucho antes. La búsqueda de la familia Herrera Álvarez se convirtió en una de las operaciones policiales más grandes en la historia de México. Alertas internacionales fueron emitidas y sus fotografías aparecieron en periódicos, televisión y carteles por todo el país y naciones vecinas. Ricardo Álvarez, Eduardo Herrera, fue finalmente capturado en 1997 en Guatemala, donde vivía bajo el nombre de Carlos Mendoza y trabajaba como guía turístico. Silvia Torres, Magdalena, fue detenida 6 meses después en Belice, pero Gabriel y Sofía nunca fueron encontrados. Algunas teorías sugieren que podrían haber sido eliminados por la misma red criminal para evitar que se convirtieran en testigos. Otras, que lograron establecerse con nuevas identidades en algún lugar remoto. Durante su juicio, que duró casi 2 años, se revelaron detalles aún más perturbadores sobre la operación de los Herrera. La Posada del Nevado no era simplemente un negocio local. Era parte de una red internacional dedicada al tráfico de menores, producción de material de abuso y, en algunos casos, rituales violentos vinculados a sectas ocultistas. Las cintas y fotografías encontradas en el sótano incluían evidencia de clientes de alto perfil, empresarios, políticos e incluso figuras del entretenimiento que visitaban la posada para participar en actos inimaginables. Muchos nombres fueron sellados por las autoridades, supuestamente para no entorpecer otras investigaciones en curso, aunque activistas por los derechos de los niños han señalado repetidamente que esta decisión podría haber sido influenciada por el poder de los implicados. Ricardo y Silvia fueron condenados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Ricardo murió en prisión en 2009, aparentemente asesinado por otros reclusos. Silvia sigue viva, recluida en aislamiento en una prisión de máxima seguridad, donde se ha negado sistemáticamente a cooperar con las autoridades o a revelar información sobre otros miembros de la red. Para los habitantes de Sinacantepec, el caso dejó cicatrices que aún no han sanado completamente. La propiedad donde se ubicaba la posada fue demolida en 1998 por orden judicial, y en su lugar se construyó un memorial para las víctimas, un pequeño parque con 27 árboles de cerezo, uno por cada niño encontrado. Nadie habla del tema abiertamente, dice Mariana López, actual directora de la escuela primaria local. Pero todos los adultos mayores de 35 años lo recuerdan. Muchos perdieron amigos, sobrinos, hijos de vecinos. Es una herida colectiva que se mantiene abierta porque, a pesar de las condenas, muchas preguntas quedaron sin respuesta. Quizás la más inquietante de estas preguntas es cuántos más niños podrían haber pasado por la posada sin dejar rastro. Las investigaciones sugieren que los Herrera operaron instalaciones similares en al menos 3 estados diferentes antes de establecerse en Sinacantepec, siempre siguiendo el mismo patrón. Una familia aparentemente normal que ofrecía servicios atractivos para niños, ganaba la confianza de la comunidad y desaparecía justo cuando las sospechas comenzaban a surgir. Este caso cambió la forma en que investigamos desapariciones infantiles en México, afirma Domínguez. Nos enseñó que el peligro puede ocultarse tras las fachadas más respetables, que los depredadores más efectivos son aquellos que logran integrarse perfectamente en sus comunidades. Pero hay un aspecto aún más perturbador de esta historia que ha emergido en años recientes. Periodistas de investigación y expolicías han señalado similitudes inquietantes entre el caso Herrera y desapariciones recientes en distintas partes de México y Centroamérica. Patrones específicos,
métodos de aproximación a las víctimas e incluso ciertos símbolos encontrados en la posada han sido identificados en casos actuales. La red no murió con la captura de los Herrera, asegura Alejandro Ramos, periodista que ha investigado el caso durante 2 décadas. Simplemente se adaptó, evolucionó. Ahora utilizan tecnología, redes sociales e Internet para captar víctimas, pero la estructura básica sigue siendo la misma. Y lo más aterrador es que algunos de los clientes de alto perfil que aparecían en esas cintas de los 90 siguen ocupando posiciones de poder hoy en día. En 2018, un caso particularmente escalofriante en Chiapas despertó alarmas entre los investigadores familiarizados con el caso Herrera. Una pareja que operaba un centro recreativo para niños fue arrestada tras la desaparición de 5 menores. En su propiedad, la policía encontró túneles subterráneos y un laboratorio fotográfico oculto, en un arreglo que parecía replicar exactamente la disposición de la posada del Nevado. Más inquietante aún, uno de los detenidos tenía en su poder fotografías tomadas en la posada original, lo que sugiere una conexión directa con la red de los Herrera. Algunos investigadores han especulado que podría tratarse del mismísimo Gabriel, ahora adulto y continuando el legado macabro de sus captores. No podemos confirmar esa teoría, dice Domínguez, pero tampoco podemos descartarla. Lo que sí sabemos es que el mal que los Herrera representaban no terminó con su captura. De alguna manera persiste, adaptándose como un virus a nuevas condiciones, encontrando nuevos anfitriones. Y así, la macabra historia de los Herrera y la posada donde 27 niños desaparecieron sigue proyectando su sombra hasta nuestros días, recordándonos que algunos horrores nunca terminan realmente, solo cambian de forma y continúan acechando desde las sombras. Si has llegado hasta aquí, te agradezco profundamente por tener el valor de escuchar esta historia hasta el final. Casos como el de la familia Herrera no son fáciles de digerir, pero es importante conocerlos para proteger a nuestros niños y estar alerta ante señales similares en nuestras propias comunidades. Si esta historia te impactó, te pido que la compartas para que más personas puedan estar informadas. Cada suscripción y cada compartido nos ayuda a seguir investigando y exponiendo casos similares que las autoridades prefieren mantener en silencio. Suscríbete ahora a La Macabra Historia y activa las notificaciones para no perderte nuestros próximos episodios, donde seguiremos revelando conexiones entre casos históricos como este y desapariciones actuales que podrían estar vinculadas a las mismas redes criminales. Y recuerda, la mejor protección contra estos depredadores es la información y la vigilancia comunitaria. Habla con tus hijos sobre seguridad. Presta atención a las personas que entran en sus vidas y nunca ignores esas pequeñas señales de alarma que tu intuición detecta. Gracias por acompañarnos en este oscuro viaje por una de las historias más perturbadoras de México. Hasta nuestro próximo encuentro, donde seguiremos iluminando las sombras que otros prefieren ignorar. En julio de 2023, una mujer de unos 40 años se presentó en la oficina del ahora retirado fiscal Javier Domínguez. Vestía elegantemente y hablaba con un ligero acento extranjero. Se identificó únicamente como Laura y dijo tener información crucial sobre el caso Herrera. Pensé que sería otra de las muchas personas que, a lo largo de los años, han venido con teorías conspirativas o buscando notoriedad, recuerda Domínguez. Pero había algo en su mirada, una intensidad que me resultó familiar. Durante 3 horas, Laura le relató una historia asombrosa. Afirmaba ser una de las niñas que habían pasado por las manos de los Herrera antes de Sinacantepec, cuando la familia operaba bajo otros nombres en Michoacán. Según su testimonio, había sido secuestrada a los 6 años durante una excursión escolar y mantenida cautiva durante casi un año antes de ser vendida a una familia en Europa. Me contó detalles sobre la posada que nunca fueron hechos públicos, explica Domínguez. Describió habitaciones específicas del sótano, rutinas de los Herrera,
Incluso mencionó un medallón que Ricardo siempre llevaba bajo la camisa durante los rituales. Información que solo alguien que estuvo allí podría conocer. Lo más impactante del testimonio de Laura fue su afirmación de que la red sigue activa, ahora operando principalmente a través de plataformas digitales y utilizando establecimientos turísticos remotos como fachada. Según ella, algunos de los clientes más prominentes de los años 90 ahora ocupan cargos gubernamentales y empresariales que les proporcionan tanto recursos como protección. Me entregó una memoria USB con nombres, fechas, ubicaciones, dice Domínguez. Información que he puesto en manos de autoridades federales e internacionales. No puedo discutir los detalles por razones obvias, pero puedo decir que las investigaciones están en curso. Antes de marcharse, Laura le hizo una última revelación a Domínguez, algo que el exfiscal se ha negado a compartir completamente. Lo único que ha dicho al respecto es: me hizo entender que Gabriel y Sofía no eran simplemente cómplices, eran víctimas atrapadas en un ciclo de abuso que los transformó en perpetuadores. Y según ella, al menos uno de ellos sigue vivo, intentando redimirse. 3 días después de esta reunión, Domínguez recibió un paquete anónimo que contenía una fotografía en blanco y negro. Mostraba a una niña pequeña sosteniendo un oso de peluche, de pie frente a un árbol de Navidad. Al reverso, escrito con una caligrafía temblorosa, había un mensaje: algunos de nosotros sobrevivimos y nunca olvidamos. La lucha contra redes como la de los Herrera continúa hasta hoy. Cada año, cientos de niños desaparecen en circunstancias sospechosamente similares. Organizaciones civiles, periodistas valientes y algunos funcionarios comprometidos mantienen viva la investigación, a pesar de las amenazas y los obstáculos. Como dijo Domínguez en nuestra última entrevista, el verdadero horror no es solo lo que ocurrió en la Posada del Nevado. Es saber que mientras hablamos, en algún lugar, algo similar podría estar sucediendo. Y nuestra mejor arma contra ese mal es no permitir que estas historias caigan en el olvido. Por eso compartimos esta historia. Para que las 27 almas perdidas en Sinacantepec no hayan muerto en vano, para que sus nombres no se desvanezcan de la memoria colectiva y sobre todo para que estemos alertas ante las señales que podrían salvar a los niños de hoy de convertirse en las víctimas del mañana.